Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso, ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bueno, esta semana vamos a desarrollar las preguntas correspondientes al repaso de Historia del Perú y Historia Universal. Vamos con ellas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice: con base en los periodos históricos de la civilización de la India antigua, relaciones según corresponda. Hay que recordar que la India antigua pertenece al periodo de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Este periodo comprende el creciente fértil, Egipto, Mesopotamia, China, por supuesto la India, ¿no? Ahora, sabemos que tiene 5 desarrollos, la India, 5 periodos a desarrollar, y te preguntan por la civilización del Indo, que es su desarrollo más importante, digamos, de los primeros años de civilización. Te dicen acerca de la civilización del Indo, cuál puede ser la alternativa que comparta, a la que debas anexarla, ¿no? Allí se forman las primeras ciudades como la civilización Harappa o Mohenjo-Daro. Entonces vas a unirlo con la letra C. Son las primeras construcciones de ciudades. Recuerda que hay uso de ladrillo, hay desarrollo del ornato también y por supuesto hay una planificación de las ciudades. Por eso es importante, porque aquí se van a formar cuadrículas, va a aparecer el desagüe o también llamado drenaje público, entre otras cosas. Luego está el periodo védico. Y dentro del periodo védico tenemos a la aparición de nuevas sociedades dentro de la India que van a dejar sus tradiciones, como no, tanto culturales como sociales, y nos estamos refiriendo a la introducción del hierro por parte de los nuevos pobladores de la India y por supuesto el desarrollo de libros importantes y sagrados como los Vedas, por ejemplo. Por eso vamos a unirlo con la letra D, la invasión de los arios, ¿verdad? La invasión de los arios. Por otro lado, también te hablan del periodo brahmánico. El periodo brahmánico es súper importante porque en él se consolida el sistema de castas. Recuerda que en la India la forma de gobierno, la forma del establecimiento social tiene mucho que ver con a qué parte del dios Brahma perteneces. Es muy importante esto. Las sociedades se organizan de acuerdo a la formación religiosa. El dios Brahma, el dios supremo que ordena a todas las sociedades, su cuerpo es el que organiza la sociedad. De la boca de Brahma salen los brahmantes, no sé si lo recuerdas, de su boca salen los brahmantes, que serían los sacerdotes, de sus brazos salen los guerreros, de sus piernas salen los campesinos y de sus pies salen los esclavos. Ahora, hay quienes no están dentro del cuerpo de Brahma y esos son los Dalits o desterrados que no tienen ningún tipo de derechos dentro de la sociedad de la India. Eso quiere decir que si tú no estás dentro de las castas que permite la religión brahmánica, entonces no te encuentras dentro del sistema indio. Por eso es que lo vamos a unir con la letra A. Y por supuesto el Imperio Maurya, que es la Edad de Oro, ¿no? Es el periodo donde se da la primera unificación territorial de la India. Eso sería la letra B. Entonces tienes que 1 es D, 2, 1 es C, 2 es D, 3A y 4B, tu clave avioncito. Pregunta número 2 dice: las siguientes imágenes están vinculadas a un periodo específico del desarrollo de la civilización de la Grecia antigua, desarrollado entre el 1600 a.C. y el 1100 a.C. El periodo en mención sería, bien, aquí te presenta la pregunta, ¿no? Te presenta una serie de imágenes, te presenta la máscara de Agamenón, la portada de los leones. Bien, cuando nosotros hablamos de los tolos, que es esta primera imagen que vamos a ver acá, estamos refiriéndonos básicamente a tumbas de la nobleza aquea.
Recuerda que los aqueos son los primeros en invadir lo que ahora es el territorio de Grecia, o lo que nosotros habíamos conocido cuando vimos la semana número 5 como la Grecia clásica. Entonces, ese es el territorio griego, pero con influencia aquea, recuerda los tolos. El pórtico de los leones se halla en la entrada de la ciudad de Micenas, ¿no? La entrada de la ciudad de Micenas. Y la máscara de Agamenón es una clara referencia al periodo aqueo, ¿no? Es decir, al periodo micénico, que es lo que la pregunta te estipula. Por lo tanto, tu clave es la letra B, el periodo micénico. Bien, vamos rápidamente con la pregunta 3, que dice: con base en los periodos históricos de la civilización china antigua, relaciones según corresponda. Te piden también características para que unas con las dinastías. Xia, Xia, Zhou, Qin y Han, las 5 dinastías chinas, de las cuales la más estudiada es la dinastía Qin, pero vamos a ir viendo uno por uno. Dice la dinastía Xiang, que es la legendaria, ¿no? La dinastía en donde lo que se busca es destacar una zona agrícola, y esa zona agrícola es la zona de Eritou, ¿no? Así que es una zona de desarrollo, sobre todo de gobernantes combatientes de la etapa legendaria, ¿no? Por esto aquí vamos a ponerlo con la letra B. La dinastía Shang. En la dinastía Shang vamos a destacar el desarrollo del trabajo en bronce, por supuesto, muy importante, porque el trabajo en bronce implica la aparición de la moneda, y con la aparición de la moneda, la aparición del comercio, y con la aparición del comercio, el inicio del impulso de las nuevas rutas que vamos a ver luego. Por eso el 2 es la letra A. Después está la dinastía Zhou, que es un periodo en donde que se conoce como el de los reinos combatientes, en donde los señores de la tierra van a empezar a enfrentarse por el dominio de los espacios, este, oeste, norte, sur. Por eso vamos a ponerle aquí, vamos a unirlo con la C, reinos combatientes. La dinastía Qing. La dinastía Qing es la más importante de todas, ¿no? En donde el gobernante más importante, el emperador Shi Huangdi, que es el que se intenta defender de los tártaros mongoles a través de la construcción de la muralla china. Recuerda que es una de las maravillas del mundo, que en la actualidad aún se mantiene en pie en la China como parte del legado chino. Este Shi Huangdi lo que hace es eliminar el sistema de señores de la tierra, el sistema de combates por la tierra, y centralizar el poder. O sea, convertirlo todo en una dinastía que sea que tenga como representante al hijo del emperador. Por eso vamos a ponerlo acá con la letra E. Y finalmente la dinastía Han, que es donde se desarrolla a gran escala la gran ruta de la seda, y es por eso que tu clave es la letra E, ¿no es cierto? 1B, 2A, 3C, 4E y 5 dedito. Bien, vamos con la letra. Bien, vamos con la pregunta número 4, y dice: de las herejías más perseguidas por él en el siglo XVI, encontramos a los judaizantes, luteranos y moriscos. Los judaizantes fueron los descendientes de los judíos que, convertidos al cristianismo, conservaban secretamente sus costumbres y rituales ancestrales. Estos conversos eran llamados marranos o cristianos nuevos, que llegaron a las Indias buscando un nuevo espacio para desarrollar sus actividades, pero con la llegada de su temor se hizo más patente ante la represión ideológica, el peligro y las expropiaciones forzadas y la misma violencia física, que podía terminar en la como máxima condena. Bien, ese es un texto incompleto que nos hace referencia a una institución, ¿no? Esa institución, sin lugar a dudas, por favor, no tengas miedo de decirlo, exactamente lo que estabas pensando. La institución es el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición de Lima, ¿verdad? No confundir Tribunal del Consulado de Lima con Tribunal de la Inquisición de Lima. Son dos cosas muy diferentes. Recuerda que el Tribunal del Consulado es el ente máximo, el más importante que vela por la economía, el sistema económico de las compras y las ventas, entre otros, dentro del territorio del Virreinato del Perú. En cambio, el Tribunal del Santo Oficio de Lima o el Tribunal de Santa Inquisición de Lima es el que ve o el que está inmerso en los asuntos de las creencias, las almas y, por supuesto, la fidelidad a Dios y, como no, también al rey.
Entonces, estamos hablando del Tribunal de la Inquisición de Lima. Estos personajes que van a ser los que saquen estas, digamos, estas ánimas malas o estos humores o bayos, como le llamaban, que eran los endemoniados y por eso es que no hacían caso a la religión católica y se mantenían en la sociedad judaizantes. Esto para los blancos se va a conocer como Inquisición, pero para los indígenas es lo que llamamos extirpación de idolatrías, solo para los indígenas, ¿bien? ¿Quiénes lo van a ejecutar? Los inquisidores, por supuesto. Y por otro lado dice, su temor se hizo más patente ante la represión ideológica, el peligro de las expropiaciones forzadas y la misma violencia física que podía terminar en la hoguera, porque lo único que purifica el cuerpo es el fuego de un cuerpo que tiene un alma que está prácticamente podrida y perdida. No solamente estamos hablando de alguien que ha ido en contra de la Iglesia Católica, sino que ha burlado los preceptos de Dios, porque esta persona está cristianizada, esta persona está bautizada, está evangelizada, pero ha roto los códigos. Por eso, tu clave sería la letra C, el Tribunal de la Inquisición de Lima, los inquisidores y, por supuesto, la hoguera, ¿verdad? Tu clave es la letra C. Muy bien, esta pregunta número 5 nos hace referencia a la extirpación de idolatrías. Un poco te lo venía comentando en la pregunta anterior. Extirpación de idolatrías solo para los indígenas. No olvides. Profesora, ¿por qué tenemos que hacer esta diferencia entre Inquisición y extirpación de idolatrías? Porque es un proceso. Tú recuerda que el inquisidor solo puede sacar o puede ver los pecados, las cosas malas en un alma que ya estaba evangelizada, en un alma que ya sabe lo que es pecado y aún conociéndolo influye o se infringe en él. En cambio, en los indígenas, estos indígenas tienen como una licencia, ¿no? De como que ellos recién están comenzando a ser evangelizados y se pueden equivocar. Ahora, ¿qué es lo que les hace caer cada vez siempre en el hoyo y volver con sus idolatrías? Son aquellos elementos como las huacas, los antepasados, todos los elementos idólatras que ellos habían tenido antes de la llegada de los españoles, que no les había permitido ver la luz de Dios. Entonces, había que eliminarlo todo, y por eso es que el cura José de Acosta, el padre José de Acosta, dice que los inquisidores son como unos arqueólogos al revés, ¿no? O sea, lo dice como anticuarios al revés, lo que nosotros diríamos un arqueólogo al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, en vez de recuperar, destruyen todo lo que tenga que ver con la forma de creencia y tradición anterior a la llegada de la religión católica. Es por eso que vamos a ver de qué nos trata la pregunta y cómo lo podemos responder. Dice, pregunta número 5. La extirpación de idolatrías para su acción política, así como se sirvió de los modelos y prácticas inquisitoriales, al extremo de ser llamada la hija bastarda de la Inquisición, también compartió de la misma meta que fue la de imponer la ortodoxia por medio del terror. Ortodoxia que quiso buscarse en y durante las campañas de extirpación de idolatrías. Esta lucha contra las creencias y costumbres se constituye en una campaña de agresión ideológica que responde a la agresión económica, política y social que plantea la formación. Bien, esta es una pregunta que muy bien nos plantea la relación entre el trabajo de la Iglesia Católica y el objetivo que éste tiene. ¿Para qué sirve? ¿Solo para evangelizar a los indígenas? No, porque una vez evangelizados los indígenas podemos lograr varias cosas. Lo primero es que si el indígena está evangelizado, ahora está entendiendo cuál es su posición social. Es decir, tú estás abajo, yo estoy arriba, tú aprendes, yo enseño, por lo tanto, tú vas a tener que hacer lo que yo diga. Eso quiere decir entonces que si al indio le vas a decir que tiene que pagarle impuesto al rey y que le debe fidelidad al rey, él lo va a hacer, porque él es un aprendiz, porque él es un alumno, ¿no? Por otro lado, también hay que ver que esto, ¿para qué le sirve a la corona española? Le sirve para consolidar un virreinato del Perú que va a ser el centro del poder de las nuevas tierras y de las colonias ultramar que tiene la corona española en América. Entonces,
En esta pregunta vamos a ver que dice, esta lucha contra las creencias y costumbres de la población indígena, como te lo he comentado, siempre cuando veas una pregunta de extirpación de idolatrías, busca una clave que hable de los indios, porque las demás las puedes descartar, esas no son. Entonces, esta lucha contra las creencias y costumbres de la población indígena se constituye en una campaña de agresión ideológica que corresponde a la agresión económica, política y social que plantea la formación del virreinato del Perú. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 6 dice, ordena cronológicamente los siguientes hechos desordenados del Antiguo Egipto. Bien, cuando hablamos de cronología, lo primero que tenemos que ver es ubicarnos en una línea de tiempo. Tú sabes que está el periodo predinástico, el arcaico, ¿verdad? El imperio antiguo, el imperio medio. Hay algunos que no toman en cuenta el imperio medio, ¿eh? Yo lo estoy poniendo en mi línea de tiempo para que tú entiendas más, para que puedas definir bien los periodos. Hay algunos que juntan el imperio medio con el nuevo, pero aquí lo voy a separar para que te des cuenta bien de qué estamos hablando. El predinástico, el arcaico, el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y el periodo de decadencia. Bien. En el periodo predinástico es el periodo de los adoradores de Horus, ¿recuerdas? En donde están organizados en nomos, que son ciudades-estado, en donde cada quien es independiente, política, económica, socialmente, además también religiosamente, porque cada quien tiene su propia deidad, que no es que cancela a la otra o a la del otro nomo, sino es que más bien se van juntando para crear un panteón de dioses que luego vas a ver tú dentro del Egipto clásico, ¿no? En el periodo arcaico, recuerda, aparece Menes Onarmer, que es el primer unificador del Egipto, ¿te acuerdas? Él es el que unifica el Egipto, el Alto y Bajo Egipto, la corona de Buto con la de Hieracómpolis, ¿no? Que sería tu punto número 1. Luego está el Imperio Antiguo y aquí están las grandes construcciones. Nunca olvides, el Imperio Antiguo son las construcciones, que las pirámides como Keops, Kefren, Miserino, es el boom de las construcciones en el Egipto. Keops, Kefren, Miserinos. Luego está el Imperio Medio, y dentro del Imperio Medio está el florecimiento de la filosofía, sobre todo de los grandes pensadores egipcios, y por supuesto también está la aparición de la invasión de los Hyksos. Recuerda que ellos son importantes porque ellos traen al Egipto o incorporan al Egipto la aparición del hierro, y con la aparición del hierro hay un gran desarrollo del sistema militar. Y finalmente el Imperio Nuevo, que es el de la máxima expansión territorial. Nunca olvides, profe, ¿quién es el que logra la máxima expansión territorial del Egipto? Tutmosis III. Tutmosis III llega a tocar territorios como el de Siria, por ejemplo, importantísimo para completar la ruta de comercio hacia Oriente. Muy bien. Entonces, vamos a ordenarlo. Dice, máxima expansión territorial es el último, ¿sí o no? Es el 4. Luego tienes organización de las ciudades-estados en nomos. Eso es el 1. Construcción de las pirámides de Keops y Kefren. Eso es 3. Y la invasión de los Hyksos es 2. ¿Cuál es tu clave? 2. Hay que hacer corrección. 2, 4, 3, 1, ¿ya? O sea, ahí dice 2, 3, 4. Tiene que ser 2, 4, 3, 1. ¿Ya? La solución está igualita. O sea, la solución, en lo mal está la clave. Tu clave entonces es 2, 4, 3, 1.